Comimos su huevo y la mitad sobró, y la cascarilla nadie la comió. Campanero, en 3 versiones, en español, en inglés y en francés. Campanero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, tin don dan, tin don dan. ¿Es español? No la puedes cantar en inglés. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Sone la martini, din don dan, din don dan. Y la versión en francés, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sone la martini, din don dan, din don dan. Pero es cuando Fernando VII usaba paleto. Cuando Fernando VII usaba paleto. Cuando Fernando VII usaba paleto. Usaba paleto. Después empieza con pura vocal. Canda fandanda satama usaba palata. Después con que defenden de sentineza de pelete. Con ahí con todas las vocales. Y después vuelve otra vez. Cuando Fernando VII usaba paleto. Usaba paleto. Guido Leonel Villarino Fuentes. Usted me comentó que perteneció al grupo 1. Sí. ¿En qué época más o menos? Calculo que fue de 50 al 55, por ahí. ¿Y en qué rama de los scouts usted entró? Bueno, estábamos en Scouts, las bases. En la tropa. Esa era una tropa de 4 patrullas. Después quisimos formar otra y no, como que no dio resultado. Y luego que algunos se fueron de Campeche, otros se fueron a estudiar, hacer la verdad. Porque nosotros rivalizábamos para aprender cosas. Tuvimos concursos de cocina, hacer nudos, primeros auxilios, un montón de concursos tuvimos para poder darle sus insignias a cada uno, estuviesen presumiendo de pecho, porque era bonito. El escultismo es fabuloso. Lord Stevenson Baden-Powell O'Keefe, que ya cuando crecimos un poco y había unos que tenían su lanchita, entonces la cosa, y le empezó el cuscús a Manolo de hacer de scouts marinos, y con los mismos scouts hicimos el grupo de scouts marinos. Entonces nos fuimos a casa de Emilio Manuel de la Peña, tenía una lancha vieja, toda la cosa, y la pinté y le puse un tom grandote en la parte de arriba, cabeza de tom, el gato, el Tom Jerry, y nos íbamos 4 o 5 en esa porque no aguantaba, era como un platillo volador. Y nos subíamos todos y nos por orilla, claro, para no cometer la imprudencia de Cáliz, ¿no? Y ese fue el grupo 2. Ese fue el primer grupo de scouts marinos. Esas fotografías que tú ves, tratamos de hacer los scouts marinos en Carmen, por eso que fuimos esos antes a Ciudad del Carmen y nos ayudaron los de Marina para que había scouts de Carmen para tratar de ser. No sé si se formó el grupo, no recuerdo realmente, ganamos una sola vez menos. Y después con la colaboración de los scouts yucatecos, el Chivo Durán, el Miquelado, el Pato Sosa. Hicimos aquí en Campeche, Castillo de San Luis, la primera investidura de Robert de Scouts. Ya muchachos mayores de 18 años, claro. ¿Se acuerda quién fue el primer Robert? El primer Robert, los primeros Robert. Los primeros Robert. Pues empezamos Efraín Moreno, Quicho Perrón, Julito Arroyo, y aquí habíamos varios.
casi todos los que estamos. ¿Usted también fue, Robert? Sí, claro, todos los primeros. Porque realmente el atletismo es un juego, pero se aprende mucho. Sobre todo respecto a la obediencia, el espíritu de ayuda a los demás. En todos los eventos donde había que guardar lugares y toda la cosa, estaban los dos haciendo vallas y toda la cosa. ¿Por qué Perder las esperanzas de volverte a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto que ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. José Guadalupe de Jesús Estrada González. Me invitaron a ir a ver cómo trabajaban los scouts, Manuel Valdés Flores y Esigio Cardoso. No recuerdo, parece que estaba, por lo que oigo, Guido Villarino, no lo recuerdo en ese momento que hubiera estado con nosotros, pero igual y sí. Pues yo tenía 15 años cuando entré a esto y me dijeron que eran los primeros grupos de scouts, las primeras patrullas de scouts marinos que empezaban en Campeche, ¿no? Que no habían en ningún otro lugar, por lo menos eso me comentaron, ¿no? Pertenecíamos a la provincia de Yucatán y recuerdo que ahí conocí al Chief Durán, que fue una institución en el escultismo, y al ingeniero Ulises González. Eran los que venían por acá, estuvieron en un tiempo también después los Vaqueiro, el arquitecto Vaqueiro y los hermanos. Y pues me tocó formar parte de una patrulla, ser capitán de patrulla, se llamaba Tiburones, y salíamos a los campamentos, independientemente de las actividades que hacíamos aquí en Campeche, que pues para mí eran muy novedosas y nos enseñaban a hacer los nudos marinos y a nadar y a participar en actividades en el mar. Pues íbamos a hacer campamentos a un lugar que le decíamos Los Tambores, ahí por Costa Blanca, más bien entre Costa Blanca y lo que es Cicoplaya. Ahí estaba, y ahí hacíamos los campamentos. Empezábamos con rudimentarias casas de campaña, o hacíamos nuestras cavas con palos y hojas que adiós por ahí, y hacer las actividades nos enseñaron a manejar igual la cocina de sobrevivencia. Teníamos problemas para conseguir insignias, para conseguir equipos, teníamos que verlo en Mérida. Recuerdo que había una tienda que se llamaba El Artillero y ahí era donde conseguíamos, ¿sí? Y ya las insignias después te las iban poniendo. Pues yo me quedé, realmente nunca fui lobato, después empezaron los lobatos. Mi idea era llegar a ser rover algún día y obviamente no llegué por circunstancias de trabajo. Yo me hice fan de leer a Rudyard Kipling, estuve viendo la historia de la fundación de Baden-Powell, siempre listo para servir. Tengo en mis archivos históricos la foto de la credencial de Joaquín Lanz Paullada. Es un dramaturgo muy famoso, un personaje intelectual en Campeche y en México. Y ahora entendía lo que él hacía conmigo. Él fue siempre bajo el esquema de improvisar, actuar y superar. A él le tocó dirigir instituciones de teatro que no tenían recursos, pero él montaba teatro, hacía teatro en las comunidades más apartadas del estado, y atrás de él iba yo como su asistente técnico resolviéndole todos los malditos problemas que se... Esa credencial es más o menos de los 40, más o menos la credencial, ¿no? Por ahí es la fecha. Bien, pero antes de eso había en Campeche, tengo noticias, informes de que ya las águilas aztecas, creo que así se llamaba, que promovía la Secretaría de Hacienda, ¿no?
Y casualmente los que formaban parte de esas patrullas eran hijos de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda. Yo cuando los conociera ya mediados de los 60, la credencial de este hombre que te platico de don Joaquín, 40 más o menos, pero antes de eso ya había el escrutinio llegado a Campeche. Sería interesante averiguar quiénes tienen esa historia o quiénes pudieran referirnos, porque el escrutinio llega a Campeche a través de Yucatán y a Yucatán llega a través de Progreso, ¿no? Alguien por ahí en Progreso, tengo entendido, funda un primer grupo, ese grupo empieza a crecer y la idea se lleva hasta Yucatán, hasta Mérida, y de Mérida ya pues ya se trae hasta el estado de Campeche. Entonces yo me entero de esto y junto con otros niños, Emigdio Paredes, otros, es que no recuerdo ahorita el nombre, nos reunimos aquí en el parque que le llamamos el Parque del Águila. Y un señor que conocía a este Emilio, y por eso me acuerdo mucho del nombre de él, porque con él conviví más, empezó a reunir un grupo que no era ASMAC, entiendo ahora que no era ASMAC, y que se llamó Batallón de San Patricio. Así se llamó el grupo, Batallón de San Patricio. Tenía su logo con un arpa, con un hada, y muy folclórico y muy irlandés el asunto, ¿no? ¿Por qué Batallón de San Patricio? Yo me pregunté alguna vez, y resulta que la alegoría era porque por la defensa de los irlandeses para con los mexicanos durante una parte de la guerra de independencia, y luego pues todas las guerras que peleó Santana, pues ellos fueron muy importantes para alguna de esas batallas. Entonces, en honor a ellos y en honor, entiendo que al origen de Baden-Powell se formó esa situación. Claro que sí, Alberto Rosado Martín. Sécame mi sudor, chavo. Recuerdo que uno de nuestro primer campamento nacional que asistimos fue en el año 1981, en el mes de abril, que asistimos al estado de Hidalgo, a un lugar que se llamaba Peñas Cargadas. Fuimos 2 patrullas, me acuerdo mucho que fue con nosotros Juan Bernardo, Alejandro Guillén, su hermano, el Patito Carlos Loría, Fernando Campo, Javier Flores, Eduardo Gamboa, también había otro, famoso Pochitoco, el Lince, la mirada Lince, Sergio, el Yayé, el Joaquín, o sea, tenían el Yogi. Nos encontramos con alrededor de más de 100 gentes de toda la República. Teníamos un atraso tecnológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos nos asombramos de las tiendas de campaña modernas que existían. Cuando nosotros llevamos nuestra tienda de campaña de pitas de harina que nosotros mismos fabricábamos, ¿sí? Sécame mi sudor, chavo. Porque tuve la oportunidad de estar en la manada, como te dije, en el 75, en el 80 entré a la tropa. Posteriormente, ya no me acuerdo qué año, pero se inició una rama nueva que fue la de expedicionarios. La avanzada, lo conocíamos nosotros como la avanzada. Y después de ahí inicié una vida de clan. En el clan también tuve la oportunidad de llegar a la investidura Robert, ¿verdad? La historia en Campeche como el primer Robert investido, ¿sí? Hemos estado investigando y no hemos encontrado un dato que nos mencione que hubo otro Robert investido en Campeche. Sécame mi sudor, chavo. Siempre listo para servir. Alberto Ortiz, para servirles. Encontré a unos amigos que me invitaron a ir al escultismo. Cambió completamente mi vida. Empecé a ver que si estamos en este mundo no es para nosotros mismos, sino para servir. Me encantó esta caminata porque independientemente de que fueron 4 días por allá que estuvimos. Don Juan Guillén fue el que nos hizo la ruta. Me acompañaron algunos amigos allá como Alejandro Guillén, Alejandro Cañetas, Alberto Rosado. Bueno, no sé si éramos como 10 que nos aventurábamos
a esta caminata del Tigre. Es algo que inolvidable. que te llevas en el corazón y como te vuelvo a repetir, ahí los vínculos de hermandad, de scout, se hicieron muy fuertes en esa camioneta. Realmente no se llamaba la camioneta del Tigre, eran 80 kilómetros que teníamos que recorrer. El segundo día pues, se nos había hecho ya tarde, entonces cuando llegamos a un lugar que se llama Yojaltum, hay unos drenes, todos muertos con el calor y todo eso. Llegamos y nos fuimos a tomar agua a esos drenes y nuestra sorpresa fue allá, ahora sí, de impresionante, ¿no? Porque vimos las huellas del tigre, ¿no? Es un jaguar, pero ahí le llaman tigre en la zona esa. Y cuando llegamos empezamos a escuchar el rugido del tigre y nos decían que porque a las 5 o 6 de la tarde el tigre acababa de bajar a tomar agua. Nosotros estábamos llegando y él se estaba quitando. Entonces, y cuando regresamos ya de la camioneta, entonces se le llamó entonces la camioneta del tigre por esa eventualidad, por ese momento que pasamos. Sara Escalante, estudiamos en la Federal 7 y ahí hubo una convocatoria entre las compañeras de que se iba a formar un grupo scout. En Campeche era completamente nueva la propuesta y nos integramos en el grupo 3. Ahí nos reuníamos como tropa femenina. Iniciamos las gacelas, impalas, cisnes. Mi papá siempre que empezábamos alguna experiencia así diferente, siempre le gustaba integrarse. Fue secretario, don Javier Escalante, junto con don Juan Guillén, que estaban, bueno, y otros papás que también formaban parte de la directiva. El primer campamento nacional en el 81, en Bacalar, Quintana Roo, fuimos pues las que pudimos. Un dato curioso, pues éramos puras niñas, ¿no? Adolescentes, y en esa ocasión nos acompañó de chaperona mi mamá, porque pues también era simultáneo el campamento de muchachos, de la tropa de muchachos, y pues para no correr peligros innecesarios, ver que habían otras jovencitas que tenían ese mismo interés y que pues compartíamos la inquietud de que pues podíamos cambiar al mundo, ¿no? con los valores scouts, nos hacía integrarnos de manera muy sana, a pesar de que pues eran dinámicas de competencia, ¿no? Mucho gusto, Juan Bernardo Guillén Castillo, servidor y amigo. En el escultismo me tocó iniciar en el año 1977, estuve en los novatos, en el grupo 2. Después en 1980 me toca ser parte junto con otros compañeros, ahora hermanos scouts, de la fundación del grupo 3. El grupo 3 inicia con alumnos de la Federal 7 en el parque, lo que es ahora la cancha del 7 de agosto. Ahí se reúnen por primera vez. El grupo empieza en agosto del 80, pero ya en septiembre ya nos establecemos totalmente en el Patrulla de Banderas. Estaba, bueno, mi patrulla era Jorge Richaud, estaba conmigo Román Flores, Fernando Ocampo, Alberto Rosado, mi hermano Alejandro Guillén. Son de las personas que más son me acuerdo de mi patrulla Los Castores. El jefe de tropa era Ramón Berzunja, el jefe del grupo era el señor Jorge Miz. Y pues, había compañeros, Sara Escalante, ella estaba en la tropa femenina, Humberto Herrera, que lo conocemos como el Trubi, sus hermanas estaban en la tropa, Carlos Loría, más conocido de los scouts localmente como el Pato, Salomón, no recuerdo los apellidos, muchos más de los que me acuerdo, Vinicio García, Alejandro Cañetas, más conocido como el Yogi, ahora el padre Alejandro, perdón. Nos fuimos de campamento todo el fin de semana. Fue muy curioso porque algunos ya tenían su uniforme, los uniformes los vendían en Mérida, algunos ya se lo habían venido a comprar, pero otros estábamos adaptando uniformes. Yo, por ejemplo, me llevaba una camisa de la Premo, la pinté de gris, y ese fue mi primer uniforme, y un short de básquetbol y unas calcetas de fútbol. Y todos íbamos felices con eso. Bueno, ya vi cuando estás grabando, te voy a contar la anécdota de las abejas, porque esa es inolvidable. Un día nos dijo que había un cráter en el valle de Yojaltum, y pues, nos llamó la atención, y organizamos una expedición, y nos fuimos al valle de Yojaltum a explorar ese cráter. Entonces subimos el cerro,
Y sí, el cráter tiene fácil unos 200 metros de diámetro y hacia abajo tendrá unos 40, 45 metros de profundidad por rappel. Entonces dimos toda la vuelta, llegamos a la parte de arriba y se tira la cuerda. Y dice, ¿quién va primero? Se lanzó primero Ernesto Encalada. Dijo, no, yo voy primero, Neto. Está bueno. Entonces empieza a bajar. Y de repente empezamos a escuchar gritos, que gritaba algo. Entonces no entendíamos qué decía y nos asomamos. Y ya escuchamos mejor que empezó a gritar abejas. Entonces él ya casi llegando, lo atacan las abejas. Y en su desesperación no termina de bajar, sino se suelta el equipo y brinca para llegar al fondo. Entonces, como nosotros no sabíamos qué pasaba, Marco dijo, yo me lanzo a ver qué pasa, y si empieza a bajar Marcos. Y los demás, cuando nos dimos cuenta que del otro lado del cráter estaba la bajada normal, empezamos a correr para bajar por ahí. Y en el fondo había una charca de unos 20 metros, así de profundidad, unos 15, 20, 30 centímetros más o menos, pero no de agua, sino de lodo ya acumulado verde y todo. Entonces Marco y Neto ahí se fueron a meter, como para refugiarse de las abejas, ¿no? Como tipo agua. Héctor y yo salimos corriendo, y Héctor se fue sobre Marco, y yo fui sobre Ernesto Encalada. Y Ernesto estaba tirado, me acuerdo que estaba temblando. Yo lo intenté empezar a calmar, y a mí me empezaron a picar las abejas en la espalda, porque él estaba boca arriba y yo boca abajo, calmándolo. Entonces, Héctor Valladares le dice a Marco si puede correr, dice sí, se levantan y salen corriendo y se van. Sí, mi papá ahí estaba ahí con nosotros. Él estaba en la parte de arriba del cerro ya con la camioneta esperando, la clásica camioneta que nos lleva a todas partes. Entonces, yo me quedé con Neto, tranquilizándolo, le empecé a quitar aguijones de los párpados, tenía aguijones hasta en los párpados, y él muy desesperado. Entonces llegó Fito, y entre los dos hicimos un arrastre que nos habían enseñado en rescate. Nos llevamos a la camioneta y nos encargaron que no se durmiera Neto, lo íbamos cacheteando y jugando con él, porque teníamos que llegar a ese Champotón. Y llegamos a Champotón y me acuerdo que era Semana Santa. Entonces se abre la puerta y sale corriendo Julián Saldívar. El médico que estaba de guardia era Julián Saldívar, que fue también de los fundadores del grupo, estuvo en la patrulla Zorros con nosotros. O sea, gracias a eso era un conocido scout, otro scout, o sea, cómo es el mundo, ¿no? Nos ve Julián, nos pregunta qué pasó, lo atiende y todo, le da un medicamento y regresamos a la ciudad. Pero sí fue algo, como decía hace rato, ¿no? Yo siempre estaba con los scouts, nos cuidó mucho, definitivamente. ¿Cómo ves las gacelas? Dije, va, sobres. Y empecé de su jefe de gacelas, y estuve de su jefe de gacelas varias generaciones, y fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho de las niñas, aprendí bastante cada rato. Y yo creo que fue una escuela que Dios me puso. Claro. Luis Felipe Pérez Freire. Aproximadamente en el 81. Empecé yendo a los Scouts con Jorge Segura y con Vicente Yepes en mi estadía como Lobato, que era Lobato. Pero sí recuerdo que 2 veces hubo reunión con bastantes grupos Scouts, uno en el Casino de Campeche, otro donde ahora sería el 20 de noviembre, donde hubo una fogata muy grande y hicieron varios promesas Scouts, entre ellos mi primo Tino Sosa. Desde cuando yo fui Lobato. Y luego ya cuando soy tropa, es cuando mi hermana Guadalupe empieza a iniciar en los Scouts. Y obviamente pues como a todo el mundo me gustaba el show pues iba mi hermana Iliana, iba mi hermana Guadalupe, iba mi amigo David Flores, un grupito cerca de 10. Se junta con nosotros Sara Montiel, Paulina y su hermana Isabel. Entonces pues hicimos un grupo bastante grande de lo que venía haciendo la campesina en ese entonces. Y nuestro primer campamento lo hicimos en Canasayat, bueno, 3. Allá estuvimos Drubi, que es Humberto Herrera, Julián Saldívar, Rubén Cetina, Alberto Ortiz y Marinos 1. En Marinos 1. Ellos se juntaban en la concha acústica.
Estuve en el grupo 3. Estuve Ya de tropa, me imagino. Sí, estuve con los zorros. Luego estuve con quetzales. Con Raúl Rosado. Y teníamos que cruzar el río Champotón y luego regresarnos. Esa era una actividad que tuvimos. Y recuerdo que este cuate, su papá era camaronero y llevaba unos chalecos salvavidas. Entonces en la actividad teníamos que tirarnos, creo que una parte alta al río y cruzar. Pero su hermano Jano no sabía nada. Entonces cruzamos la gran mayoría, se tira Jano y se empieza a ahogar. Y de lo poco que recuerdo se tira Román Flores a quererlo sacar y Jano en su desesperación empieza a ahogar a Román. Al ver esto yo agarro los chalecos y David Flores igual se tira para sacar a Jano y que no ahogue a Román. Y yo nada más le acerco el chaleco a Jano y es cuando él se siente ya que sobrevive, no sé, que flota y sale Román del proceso este. Siempre listos. Siempre listos, así es. Hasta que ingreso a trabajar en la universidad y uno de mis hijos, pues había que llevarlo, ¿no? Que tenga una actividad, yo pensando en que tuviera una actividad extra, ¿no? Que le ayudara a convivir y a aprender cosas útiles. En la universidad, que es donde trabajaba también un gran amigo que es Carlos Loría, scout de toda la vida en Campeche. Es el grupo 8 San Román. ¿Cómo ese grupo llega allá? Una decisión que tuvo el 3, ya sabes. Sale el grupo 8, se va a la universidad, primero a San Román, luego de San Román algo pasa con el parque y se tienen que ir a la universidad. En la universidad, ahí hacen casi toda la vida scout los del 8. Ahí empieza mi vida escultista, propiamente dicho, dentro del grupo 8, porque por irme quedando con mi hijo y luego ir apoyando actividades del grupo, pues un buen día me dijeron, pues ¿por qué no te quedas a cargo, no? Vete a la tropa, porque no tenemos quien nos atienda a tropa. Lo que he escrito y que he puesto en las redes sobre las aventuras scouts, todas pasaron en esa patrulla que a mí me tocó formar, por alguna forma, en el grupo 8. Voy a hacer el Cines de Madera en SMAC y lo concluyo. Anecdótico, porque la última noche de campamento final para esto, veo a mi familia de un lado que yo no sabía que la habían invitado, ¿no? Y eso son cosas que de pronto los scouts te marcan mucho, porque de pronto caes en cuenta que el escultismo no nada más es para los chavos, sino es para la familia, y es donde crea o se puntualiza el concepto de Baden-Powell. Baden-Powell dice que el fin último, así, llanamente, el fin último del escultismo es hacer buenos ciudadanos, pero tú no puedes ser un buen ciudadano si no involucras a la familia. La familia tiene que estar presente, porque es la que va a recibir el resultado de lo que tú aprendas en el escultismo, ¿no? Entonces yo esa noche aprendí que mi familia tenía que estar conmigo, ¿no? Que yo tenía que ser parte de esa familia, ¿no? Y también a mí me hicieron llorar al final mis lagrimitas, y cuando me pusieron mi cacahuatito y entendí que muchas veces a esos premios, esas cosas son muy, muy emotivas. A mí no se me olvidan esos momentos, ¿no? Luego la promesa de mi hijo más chico, el Iván, igual fue así muy, muy bonita, muy emotiva, y lo conservamos. Su paso a tropa, su pase a las otras secciones. Tan es así que el bordón de mi hijo Iván todavía existe, las insignias, las pañoletas de mi hija Evangelina todavía están guardadas. Que no solamente fui jefe de tropa, también ayudé a otros grupos. Al grupo 10 fui jefe del grupo 10, luego estuve en varias secciones apoyando tanto al 8 como al 10. 4 años ya que nos pasamos a ANSI. Fue simpático, porque el jefe nacional de ANSI era amigo o es amigo de Carlos Loría, y a través de él llegó de sorpresa con nosotros.
conocimos su proyecto, nos pareció simpático, nos pareció, bueno, está bien, son tradicionalistas, vamos a ver cómo pinta la cosa. Y cuando eso, que es simpático, porque lo que no nos había permitido hacer las exigencias de ASMAC, en cosa de 2-3 meses con ANSI, repuntó. Empiezan a acercarse los viejos scouts para ayudarnos como scouters. Los muchachos que se habían ido empiezan a retornar, y con ANSI, pues dado a la flexibilidad que muestran a esta pues todavía en construcción institucionalidad que están teniendo, pues favoreció que hoy por hoy el grupo 8 es el más grande en la entidad. Dentro del escultismo, el grupo 8 es el más grande de las 3 asociaciones que existen en Campeche, ¿no? Y eso es bonito porque pues es impresionante ver llegar a los niños y ver cómo participan y cómo van destacando en sus cosas, y ver también cómo viejos scouts se alegran con ellos cuando se logra un cometido o un fin, ¿no? Por ejemplo, el Tapaliz que inventamos para una como actividad, pues todo el mundo la sigue en las redes y les alegra lo que logramos. Las salidas que hacemos, que son de impacto público, pues igual, ¿no? Les encanta, ya nos empiezan a identificar por el uniforme, ya dicen, estos son los independientes, ¿no? Y esto ha motivado que otros grupos se formen, ¿no? Como grupo patrocinado, dice que el 8 patrocine al 4, ¿no? Vamos a ver qué scouters nos pueden ayudar para que se estén ahí, y tú hazte cargo, pues tú eres, porque yo soy de formación marino, y le dije, pues bueno, pues vamos a recordar viejas épocas, y nos vamos para Lerma. Llegamos a Lerma, pusimos un domingo el anuncio, en ese domingo tuvimos nuestros primeros 4. En 2 meses tuvimos 9 gentes. En este momento que estábamos grabando tengo 11 gentes. Y para el siguiente domingo ya se anotaron 3 más. Es decir, ya la tropita del grupo naval 4 Tixulul está creciendo. ¿Del 8 se ha desprendido algún otro grupo patrocinado? Sí. El 413 surge a raíz de que, contra lo que todo el mundo piensa que los grupos scouts casi todos son católicos, pues no. Al menos en el 8 siempre hay diversidad de religión, ¿no? Comisionado General del Distrito Héctor Sarmiento, se le acerca un papá del 8, que es ministro de una iglesia, y platica con él que cómo formar un grupo. Y el 8 entonces patrocina este grupo. ¿Qué es patrocinar? Forma a sus primeros, o sea, les da la primera información a sus dirigentes, y luego incursiona en los parques, en el parque que ellos escogen para estar.